También la idea de esto es tratar de hacer el show un poco más corto, porque luego sí nos íbamos mucho a Y puntual, ¿no? Como también. divagar, dice Dani, y pues por si la gente lo quiere ver luego en algún momento, pues que sea algo más corto, ¿no? Que ya no sean shows de, de 3 horas. ¿Me veo ahí? Pues te ves ahí. Ah, sí, Ahí ahí estás. está. Ahí estás, Pepe. Adelante, ya te vemos. Listo, indicador de volumen. Pues vamos a empezar. Quiero platicar un poquito de cómo está este asunto. Charles Dow, que es uno de los famosos gurús del trading, de los que más indagaron en este tema, no les voy a platicar mucho de él, porque en realidad la teoría de Dow tiene 6 fundamentos, 5 o 6, no recuerdo bien, pero les voy a enseñar algo muy básico, les quiero mostrar algo muy básico, perdón. Dow decía que el precio se mueve por tendencias, ¿no? Siempre hay una tendencia primaria, una tendencia secundaria y una terciaria. El precio se puede mover en tendencia alcista, bueno, puede ir alcista, bajista o lateralmente. Okay. Generalmente tiene este tipo de tendencias, ¿no? Es primaria, puede ser alcista, puede ser lateral o puede ser bajista, y tiene sus micro tendencias, ¿no? Que son las secundarias y las terciarias. Aquí en esta imagen se puede observar cómo están ese tipo de, o cómo se dan ese tipo de tendencias, ¿no? Que van a depender también de las temporalidades en las que estemos viendo la gráfica. Estas tendencias tienen fases, ¿no? Porque no nada más se dan porque sí. Ahorita les voy a explicar por qué les estoy mostrando esto sobre el indicador de volumen. Estas fases, Dow decía que había una fase de acumulación, una fase de participación pública, una fase de euforia, de distribución, otra vez nuevamente la fase de participación pública, pero ya a la baja, y pánico, ¿no? Que ya el precio cae totalmente, ¿no? ¿Por qué se da esto? No sé si han escuchado que Bitcoin es una burbuja o que los mercados son una burbuja, que todo el tiempo lo están diciendo, y en realidad es cierto. Lo que decía Dani hace un momento también de las ballenas, los mercados son manipulados, los manipulan las ballenas. ¿Por qué? Porque aquí en la fase de acumulación, ¿se ve mi mouse? ¿Sí, verdad? Sí. Aquí en la fase de acumulación, los mercados están de flojera. No hay volatilidad, no se mueven, están laterales, es decir, tienen un rango y hay veces que decimos, ay, Bitcoin está de hueva, ¿no? Ni para arriba, ni para abajo, ni se mueve. Las velas están muy, muy cortitas, ni siquiera hay velas de rango amplio, ¿no? Es una fase donde generalmente las ballenas o el dinero inteligente o los grandes inversionistas están comprando muy silenciosamente. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que nosotros sepamos que están comprando, porque es la forma en la que ellos ganan dinero. Si nosotros como retail o la gente se entera que ellos están comprando, pues obviamente no van a tener a quién venderles, porque acuérdense que el trading es esto, ¿no? Pero ellos no quieren por ningún motivo que nosotros sepamos en qué momento están comprando. Cuando ellos terminan de comprar, ellos alzan el precio, ellos suben el precio. Cuando empiezan a subir el precio es cuando empiezan a ver noticias, ¿no? De que, ay, Bitcoin subió de los 5,000 a los 8,000 dólares, ¿no? Ah, ya subió hasta los 10, ya va en los 12. Entonces la gente empieza a tener esa confianza en el activo, puede ser alguna acción, puede ser alguna criptomoneda, y empieza a ver esta participación pública, ¿no? Empieza la gente a comprar estos activos, y pues obviamente el precio empieza a subir a tal grado de que la gente, pues de repente ya es demasiado, ¿no? La gente que está comprando, y es esta euforia de que sí, todos vamos a comprar criptomonedas porque es lo de hoy, ¿no? Y es lo que nos va a dejar mucho dinero. Cuando el precio ha subido lo suficiente, o cuando las ballenas o el dinero inteligente, o como les quieran llamar, a la gente que compró aquí abajo, consideran que ya tienen una ganancia lo suficientemente buena, empieza una etapa de distribución. ¿Qué quiere decir con esto? Que empiezan ellos a vender. Recordando lo que les dije ahorita, es un ejercicio de compra-venta. Entonces, para comprar tiene que haber un vendedor a fuerza. En esta zona está vendiendo la gente que compró acá abajo.
y ellos tienen una ganancia, obviamente, ¿no? ¿Qué es esto? El precio es incapaz, aquí luego se ve como el precio nuevamente está en rango, es decir, el precio ya no sube de esta zona. Aquí están los máximos, ya no sube. ¿Por qué? Porque ya cuando el precio llega a estas zonas, ya ellos empiezan a vender. Empiezan a vender a quién, a la gente que tiene euforia por querer comprar criptomonedas. Y es cuando la gente se queda atrapada. ¿Cuándo compraste Bitcoin? No, pues yo compré en los $60,000 y ahorita están 30,000, estoy en pérdida. ¿Cuándo va a regresar? Pues ya te quedas atrapado. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque es ahí donde pensamos que el dinero inteligente, los grandes inversionistas no querían que supieras cuándo ellos iban a comprar y cuándo iban a vender, para que pudiera precisamente el mercado tener este ciclo, estas fases de la tendencia, ¿no? Aquí está la tendencia primaria, que era alcista, luego hacer una tendencia lateral para finalmente terminar con una tendencia a la baja. Nuevamente ellos empiezan a vender, ¿para qué? Para traer el precio hasta abajo, hasta esta zona, y ellos vuelvan a tener otra fase de acumulación y nuevamente regresar el precio al alza y bajarlo. ¿Para qué? Para tener esas ganancias. Por eso estos grandes inversionistas tienen ganancias pues del 50%, 60, 70 o hasta más, ¿no? Digo, todo arriba del 20%, yo creo que ningún instrumento financiero conocido como los bancos te lo dan, ¿no? Ni siquiera ahorita SOFIPOS ni nada por el estilo. Entonces, por eso el trading puede llegar a ser tan rentable. Perdón, Dani, ¿querías decir algo? Que CETES, ¿no? Que CETES es así súper. Ah, bueno, CETES, pues, ni mencionar a los CETES, ¿no? Con lo que puedes ganar haciendo trading. Y esto está muy interesante. Ok. ¿Por qué está interesante? Y aquí es donde entra el indicador de volumen, ¿no? El indicador de volumen son estas barritas que vemos abajo. Ya, si ustedes tienen cuenta en TradingView, que es lo que todos utilizamos, sobre todo los que hacemos con criptomonedas, lo más práctico son estas barritas que están abajo de las velas, de las famosas velas japonesas, ¿no? Aquí es donde está el indicador de volumen. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice estas barritas? ¿Por qué hay unas más largas, más grandes que otras? Más largas que otras, ¿no? Hay tipos de volumen. En esta ocasión nada más vamos a ver este tipo de indicador de volumen, que es el volumen. ¿Cuál es, Dani? ¿Desde qué tipo de volumen es? Jonathan, ya llegaste, bienvenido. Hola, Jonathan. ¿Alguien sabe qué volumen es este? Volumen simple. Querido profesor. No, o sea, volumen, o sea. ¿Es volumen vertical o volumen horizontal? Ah, bueno, ese sí es horizontal, claramente, ¿no? ¿Seguro? Pues sí, ¿no? O sea, ¿Seguro? el horizonte, ¿no? No, O sea, este es el volumen vertical. ¿Sale? Pregunta de examen. No, ya reprobé. Salud, Dani. Salud, no, ya. ¿Qué es el volumen? ¿Qué es el volumen? El volumen es la cantidad de activos que se transaccionan en un periodo. Es decir, por ejemplo, aquí, en esta vela japonesa, se transaccionaron, por ejemplo, hablando de Bitcoin, ¿no? Puede ser que se hayan transaccionado miles de Bitcoins. Por eso hay tanto volumen. A diferencia de aquí, que son barras muy cortas, Ajá. donde posiblemente únicamente hubo transacciones de 5 Bitcoins, de 10 Bitcoins. Aunque haya habido muchas transacciones de muchos satoshis, no importa. Lo importante es la cantidad de activos que se transaccionan. Es decir, si son 5 Bitcoins, si son 100 Bitcoins, si son 1000 Bitcoins, obviamente estas barras van a ser más grandes cuando haya más cantidad de activos. No son cantidad de transacciones, porque puede haber mucha gente haciendo transacciones muy rápido, ¿no? Luego vemos en los libros de órdenes que se mueven mucho, pero realmente son órdenes muy pequeñas, de muy poquito dinero. Entonces, eso no va a hacer que las barras sean largas o grandes como estas. Ahora, así es como se forma, perdón. Profesor, en la pantalla anterior, tantito, nada más una consulta rápida. Por ejemplo, en esa vela que tú estás visualizando, la formación de la vela, ¿por qué tiene un doji tan grande y en su composición de la vela como tal es muy pequeña, pero hubo mucha transacción ahí, o sea, hubo mucho volumen? ¿No tendría que ser la vela Dani, en esta solvente, por ejemplo? ¿En esta de aquí? Sí, claro, sí, en esa, sí. Ok. Vamos para allá.
Como les comentaba, voy para allá, Dani, dame 2 minutitos. Como Perfecto. les comentaba, así, por ejemplo, podemos ver aquí, No te del lado adelantes, izquierdo Dani. tenemos la cantidad de compras que hay, del lado derecho la cantidad de ventas. De ventas. De eso va a depender también la longitud de las barras. Pero así es como se forma el volumen, o es lo que nos indica el volumen. Eso es el volumen, ¿no? La cantidad de activos que se está transaccionando. No solo la cantidad de transacciones, es la cantidad del activo. Qué tantas acciones se movieron, o qué tanto dinero, qué tantas criptomonedas se transaccionaron en ese momento. Voy ahora con Wyckoff. Bien. ¿Por qué les estoy platicando esto de DAO y de Wyckoff, ¿no? Si se dan Siento, cuenta, siento esto es muy que, similar. siento que vas hasta algún lado muy específico. Sí, ahorita voy justamente a lo que me decía Dani. Wyckoff también tenía esta lectura del mercado, ¿no? Las fases de acumulación, de los mercados alcistas, distribución, y las de mercados bajistas para regresar nuevamente a la acumulación, ¿no? Pero también Wyckoff tenía fases, ¿no? Y es aquí lo que decía Dani. ¿Por qué es importante este indicador de volumen para nosotros? ¿Por qué le queremos sacar jugo? ¿Por qué nos interesa verlo? Cuando hay una tendencia, por ejemplo, de este lado tengo tendencia bajista cuando empieza la alcista, y aquí tengo cuando termina la alcista y empieza la bajista, ¿no? Es aquí cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y en dónde abro mi posición? ¿Cómo sé cuándo comprar y cuándo vender? Las famosas señales que luego les andan vendiendo por ahí en WhatsApp o en algunos grupos, ya no las tienen que comprar, ustedes solitos se van a dar cuenta de dónde empezar a tener esa compra, ¿no? Aquí tenemos unas velas bajistas, el precio viene cayendo y el precio llega hasta aquí. Si se dan cuenta, la barra de volumen es larga, es alta. Es alta. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya los grandes inversionistas o el retail o quien ustedes quieran, ya no deja que el precio caiga más de aquí. Es decir, hay demasiada compra. Y se ve porque veníamos en una tendencia bajista. Yo aquí no tengo el histórico, ahorita se lo voy a mostrar en TradingView, pero aquí tiene algo que se conoce, o Wyckoff lo muestra como volumen de parada. Es decir, se para el precio que ya no sigue cayendo. Ese precio se empieza a mantener en un rango y cae, puede ser que caiga un poco más allá del volumen de parada, como lo ven aquí, pero miren, el volumen de aquí ya no es casi ni la mitad de lo que fue acá. ¿Por qué? Porque esto simplemente es un testeo. Los grandes inversionistas testean cómo está aquí la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta, si hay mucha demanda, ellos puede ser que vuelvan a tirar el precio o que lo regresen arriba. Si ellos están tratando de vender, ven que todavía hay demanda, van a regresar el precio al alza y lo van a volver a tirar. Y eso lo vamos a ver con el volumen. Aquí nuevamente vemos cómo el precio se mantiene en un rango. Aquí están los soportes y las resistencias. Decidimos, Iván y yo, mostrarles primero el volumen antes de ver soportes y resistencias, porque vemos cómo lo podemos ligar, ¿no? El volumen, hacia dónde podemos dar un rango de soportes y resistencias para poder operar y para poder tomar decisiones, ¿no? El precio se mantiene en su rango, y al ver que no hay ya demanda suficiente u oferta, hacen esto, empiezan a romper ellos las resistencias o los soportes. En este caso, como les decía, que era una tendencia bajista, y lo que quieren es nuevamente llevarlo al alza. Es decir, aquí tenemos en este rango esta fase de acumulación. Imaginémonos que el precio venía aquí, venía cayendo. Aquí lo detienen para que no siga cayendo más. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con el volumen. Detienen el precio para que no siga cayendo más y lo mantienen en un rango donde ellos compran y venden hasta que ellos ya ven que no hay prácticamente ni quien les venda ni quien les compre, y es cuando entonces suben el precio. Empiezan ellos a subir el precio y ya pasan a esta fase del mercado alcista y de la participación pública que les expliqué hace un momento. De este lado pues es lo mismo, pero ya en una tendencia alcista. Venimos en la tendencia alcista. Wyckoff lo llama aquí como spring, que es springboard, se traduce en español como trampolín. Aquí sería el trampolín para poder manejar tus compras.
Aquí sería el mejor momento, cuando tú ubicas esto, cuando eres capaz de darte cuenta que el dinero profesional tiene esta parada y ya no van a permitir que el precio caiga más de aquí, y tienes esta zona, es perfecto para empezar a comprar, ¿no? Tienes este soporte para hacer tus compras cuando haces trading en spot. Al revés, cuando sabes que ellos empiezan a vender, es en esta zona. Tienen el volumen de parada, es decir, aquí el precio llega a un máximo, ya de aquí ya no le van a permitir subir, porque aquí está el volumen de parada. Es decir, ya frenan el precio para que empiece a ver ese rango, que es este de aquí, la distribución. ¿Para qué? Para poder llevar el precio nuevamente a la baja. Ellos hacen test. Estos tests son para ver que... ¿Puede ser hacia abajo y hacia arriba? ¿A eso te refieres? ¿Sí, no? ¿El volumen? Ajá. Sí, Sí, el volumen de parada el volumen es... nada más nos indica... No, adelante, Pepe, adelante. Sí. Perdón, no, adelante, Iván, tú lo ibas a comentar y está perfecto lo que ibas a comentar. Es que lo que iba a decir es que el volumen de parada nada más hace referencia a el volumen que te está mostrando cuando se revierte la dirección de la tendencia. Okay. Por eso se le llama de parada. O sea, no importa si va para arriba o para abajo, es de parada. Nada más es donde termina la tendencia y empieza una tendencia en la dirección contraria. Perfecto. Es correcto. ¿Por qué le llaman volumen de parada? Porque el precio tiene una tendencia. Tiene una tendencia. Por ejemplo, aquí lo tiene al alza. ¿Hasta dónde va a llegar el precio? Cuando ellos deciden que aquí es el máximo, es ahí donde la gente está comprando. Hay que recordar que la gente está eufórica, quieren comprar. Ellos quieren comprar como locos. Compran caro. ¿Y en dónde se paran? Es decir, hay muchísima gente comprando, y en dónde lo paran ellos, te das cuenta, porque el volumen aumenta y el precio ya no fue capaz de subir. Ya no, por mucha gente, mucha euforia que había, ya el precio ya no fue capaz de subir, o sea, ya no subió de ahí, y hubo un aumento en el volumen. Entonces te das cuenta que ahí hubo alguien que estuvo vendiendo como loco prácticamente. Y, por eso sabemos o identificamos que es el dinero profesional, es las ballenas que les llamamos, ¿no? Exacto. Y aquí es lo mismo, el precio empieza a tener un rango. Hay algo que me faltó mencionarles. Empieza el rango, los soportes y resistencias generalmente para que se rompan de una forma confiable, es decir, para ver que el precio efectivamente se va a ir o al alza o hacia la baja, tiene que haber volumen, y las velas generalmente son de rango amplio, es decir, son largas las velas, a diferencia de estas, ¿ya vieron? Las velas generalmente rompen, se llama romper con decisión o con intención, aquí lo menciono. Ok. Es romper el soporte, aquí está el soporte, nuevamente el soporte, y ¿cómo lo rompe? Con decisión, porque esa decisión viene cargada de volumen. Siempre viene cargada de una cantidad considerable de volumen. No tiene que ser algo tan largo como acá, pero sí mayor que el anterior. Debe de venir acompañado. Si cuando lo rompes sin volumen, como en este caso, al alza, por ejemplo, aquí está el volumen. ¿Qué quiere decir? Que únicamente es un test. O aquí, no. Esta de aquí, simplemente es un test. O sea, no hay intención realmente de ir al alza, como venía anteriormente. No hay esa intención. Y no hay intención de romperlas. O sea, son las famosas trampas, las bull traps, donde nos están engañando para que pues tú obviamente compres y ellos te vendan, ¿no? Te vendan para traer el precio nuevamente a la baja. Sí, son esas trampas, y ¿no? Por eso siempre... Una pregunta, Pepe. Como, o sea, todos estos puntos como de importancia que tienes que ver el trading, ¿no importa la temporalidad? ¿En cualquier temporalidad funcionan igual? No, claro que importa, para allá vamos. Para allá no, vamos. Ya no me adelanto, profe, pues.